Ok, buenos días. Antes que nada, gracias por vuestra presencia y por nuestros invitados que nos acompañan hoy. La mesa redonda tiene como objetivo hablar algo sobre la inteligencia artificial y como saben, y no es novedad, hoy ha sido mencionado varias veces durante los diferentes reuniones, eventos y presentaciones que se han realizado. Hablar de inteligencia artificial parece que fuera un lugar común. Casi todos los productos hoy alegan o insisten o tienen algo de inteligencia artificial o eso estiman tener. Y claro, la pregunta clave es, bueno, ¿qué propiedades tiene inteligencia artificial en regla general? Pues muchos datos, muchas dimensiones, muchas variables a medir en un momento determinado y cómo podemos interpretar esta información. Google habla de su famoso AlphaZero, que es capaz de aprender a jugar ajedrez en 4 horas y vencer a la máquina más sofisticada que hemos hecho, que es capaz de vencer a los grandes maestros internacionales de ajedrez. En un contexto tan controlado, parece que inteligencia artificial juega un papel muy importante. Ahora la estamos moviendo a contextos mucho más abiertos y claramente la cadena de suministro end-to-end es un contexto muy abierto, con mucha lógica de negocio, diferentes posibilidades, diferentes escenarios a manejar, un conjunto muy complejo de eventos pueden ocurrir en cualquier momento. Luego, pareciera que inteligencia artificial pudiera ser una herramienta adecuada a ser utilizada en este entorno. Y con esto en mente, decidimos formar esta mesa que hoy tenemos acá con Emilio de Telepizza, Carlos Leroy Merlin, José Miguel Aboiz de Dufry y José Antonio de Cadenum, para que hoy pudiéramos responder una serie de preguntas con respecto a cuán listos estamos para absorber y trabajar en inteligencia artificial. Y sin más, yo voy a hacer una serie de preguntas. Como hemos comentado ya anteriormente, la idea es que cada quien vaya respondiendo la misma. Al finalizar cada una de estas preguntas, y si no hay mucho más que elaborar, pasamos a la siguiente pregunta y al final esperamos tener unos 10 minutos para que la gente del público, si deseara hacer alguna otra pregunta, se sintiera en la libertad de hacerla. Y sin más, la primera pregunta que teníamos hoy para esta mesa redonda es: ¿creéis que la cadena de suministro está lista para utilizar inteligencia artificial como solución? Así que les dejo libre albedrío quien quiere comenzar, bueno, y de ahí en adelante vamos evolucionando. Puedo empezar yo. Soy Emilio Tobar, CEO de Telepizza. Realmente pues todas las empresas creo que estamos con un deseo de introducirnos en los temas de inteligencia artificial y todos vamos haciendo un poco los pinitos para ver por dónde hay que avanzar, ¿no? Yo creo que nos queda mucho camino a todos. Una parte importante pues, es el dato. Nosotros hemos realizado un piloto de un elemento que es la predicción del tiempo de reparto, que pues, con los métodos tradicionales y programas tradicionales pues, tenemos un porcentaje de acierto muy alto. Cuando hemos hecho este prototipo pues, de inteligencia artificial con los datos que teníamos, pues los resultados no eran mejores que por los métodos tradicionales, ¿no? Pues lo cual nos lleva a que la calidad del dato y la construcción del dato es muy importante, ¿no? Esa fue nuestra conclusión. Yo creo que también pues hay una serie de elementos necesarios para poder que la inteligencia artificial pues rinda frutos, pues que pasan pues por la construcción de ese Big Data, de esos lagos de datos, de esos Data Lakes, que permitan luego pues, que con esos datos pues, se puedan crear esos algoritmos en que la inteligencia artificial pues, luego sea capaz de tomar esas decisiones que nos parecen magia, pero al final pues, están basados en una serie de predicciones, ¿no? Mucho más complejas que las que hacíamos por la informática tradicional, pero sí que nos llevarán a tener esa inteligencia artificial. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo, mi impresión es que nos queda mucho camino a todos por recorrer para que la cadena de suministro esté preparada para la inteligencia artificial. Gracias. Pues, al hilo de lo que decía mi compañero de Telepizza, es cierto que, bueno, yo soy BI Product Owner en Leroy Merlin. En Leroy Merlin estamos lanzando una oficina del dato porque Leroy Merlin tiene como estrategia convertirse en una empresa data driven, es decir, dirigida por los datos. De ahí
encontramos como 2 puntos de anclaje fundamentales. Uno es el hecho de lo que comentaba mi compañero, los lagos de datos. Nos estamos nosotros encontrando, tenemos un proyecto está lanzado para optimización de surtido de gamas, lo que son los productos que se implantan en tienda. Ahora mismo hay unos 50 responsables de producto que toman decisiones basadas en su expertise. Nosotros estamos lanzando un proyecto para ayudarles a optimizar esa toma de decisiones pues con temas de optimización de programación lineal, sobre todo pues técnicas complejas algorítmicamente, ¿no? ¿Estamos preparados para poder aterrizar la inteligencia artificial? Pues un tema, los datos tienen que estar a disposición de estos algoritmos y a veces es pesado moverlos de los diferentes sistemas. Es uno de los problemas que nosotros nos hemos encontrado. Hemos encontrado hasta estimaciones de por lo menos un mes en poner los datos, moverlos del sistema informacional al sistema de consumo de datos, analítico, casi un mes de trasladar los datos, eso es un problema. Y otro problema puede ser resistencia, quizás, es el hecho de que automatizar procesos donde ya no puedes trazar desde la entrada hasta la salida toda la toma de decisiones hace que los usuarios tengan que hacer grandes actos de fe. Y esos actos de fe generan resistencia, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que trabajar, yo creo, en conseguir aclarar esos actos de fe, ¿no? Sí, al hilo de lo que decías, bueno, yo trabajo en Dufry. Dufry ha crecido, es la senda de los aeropuertos, ha crecido muchísimo con adquisiciones. Entonces, el problema que tenemos es que tenemos muchísimos RPs. Y claro, tenemos muchos RPs que trabajan como silos, pues es prácticamente imposible poder analizar el dato como un todo. Entonces, el primer proyecto que se hizo fue consolidar esos RPs y, desde el punto de vista de Master Data, tener un single point of entry. Una vez que teníamos el single point of entry, que nos ha costado muchísimo, pues entonces sí pudimos empezar a analizar el dato como un todo y poder empezar a tener y a sacar conclusiones. Centrándonos en supply chain, que es un poco de lo que estamos hablando, lo primero que hicimos fue tener una herramienta para el cálculo de la demanda, una herramienta global, que en este caso nosotros estamos utilizando SAP Forecasting and Replenishment, que se nutre de todos los datos, teniendo un MDM, un Master Data único, se nutre de todos los datos y es capaz de predecir, utilizando toda la historia y utilizando pues, ofertas pasadas, eventos que podemos tener pasados y los que vayamos a tener en el futuro, predice si son similares a los que tenemos en el pasado, pues somos capaces de calcular, de predecir cuál es la demanda necesaria aguas abajo, desde los centros hasta los almacenes de aeropuertos, almacenes de país, los Global Distribution Center que tenemos y por último el pedido al proveedor. Es yo creo donde más hemos avanzado en este sentido, pero desde luego hay muchísimo por realizar todavía. Bueno, absolutamente de acuerdo con mis compañeros. Mi posición actual es, soy un consultor independiente, pero vengo de una larga trayectoria en el sector de la restauración organizada, colega de Emilio, y me voy a ceñir a las respuestas dentro del sector también de la restauración organizada. La respuesta clave y concisa a tu pregunta es no. Y no básicamente ¿por qué? Pues porque las organizaciones ahora mismo estamos, yo creo, más organizando los datos. Algunos hemos avanzado, otros todavía no han conseguido avanzarlo. Y sin esa organización del dato, lo que se denomina gobierno del dato, es imposible. O sea, es imposible ponerle una máquina a que tome decisiones. Segundo, evidentemente, en el proceso de transformación hacia la era digital, y ya no estoy hablando de transformación digital, sino de la transformación hacia la era digital, el que es capaz y ha nacido en lo digital, si efectivamente es capaz de colocar una inteligencia artificial a la hora de a apoyar para la toma de decisiones. Pero los que no hemos nacido en ese ámbito y estamos intentando transformarnos, realmente tenemos un problema, que es que hay algunos de los procesos que todavía no están preparados dentro de nuestras organizaciones. Por ejemplo, hemos citado los Data Lake, prácticamente
son muy pocas las organizaciones que contemplan ese tipo de información. Pero es que tenemos también el IoT, que es capaz de darnos una cantidad de información increíble, que nos va a permitir que cuando entremos en los procesos de inteligencia artificial podamos obtener información válida para de esas fuentes y pues prácticamente no los tenemos implementados. Entonces, lo mejor que podemos hacer es reconocer que no estamos preparados y empezar a lanzar la idea de que el proceso tiene que llegar, y cuanto antes llegue mucho mejor. Pero primero organizar los datos, segundo establecer un marco en ese proceso de transformación hacia la era digital, y a continuación aplicar Machine Learning. Si yo me atrevo a intentar hacer un resumen de lo que han respondido, pareciera que tener una organización focalizada en el dato, tener un modelo basado ya sea en un lago, como se habla antes, en tiempos antiguos se hablaba del staging, ahora lo llamamos lago, muy bien, o tener un modelo tipo master data para intentar controlar la calidad del dato, parece que fuera un lugar común para decir que el índice de madurez que tendríamos como cadena de suministro sin haber cubierto estas etapas iniciales es bajo. Entonces, ¿les parece que es correcto concluir de que si vamos a abordar esto, necesariamente deberíamos comenzar por organización, lugar y calidad? Requisitos. Sí, 100%. Bueno, entonces yo con esta idea me gustaría moverme al segundo punto e intentar profundizar a cómo se utiliza la inteligencia artificial. Y la segunda pregunta era, ahí ha tenido un gran éxito en problemas de predicción y estimación de la demanda analítica del dato para el descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio. Según vuestra experiencia, ¿existe todavía alguna oportunidad en el área para la utilización de ahí? Por lo que comentaba Emilio, ya ustedes utilizan modelos y parece que cuando han utilizado los mismos datos con algoritmos de inteligencia artificial, los resultados no han sido mejores, incluso me atrevo a decir que hablamos de algo peor, ¿correcto? Entonces, bueno, la pregunta que me hago ahorita es, ok, hablamos mucho de la predicción, de utilizar los modelos para hacer predicción, la volumetría de la información que podemos utilizar es mucho mayor. Inteligencia artificial es claramente matemática, aunque nos parezca increíble, está basada en matemáticas pura y dura, cada vez más estadística, y el punto clave es, ¿los modelos lineales siguen gobernando lo que hacemos o efectivamente estos modelos basados en inteligencia artificial que pueden ser no lineales serán una diferencia? Bueno, a ver, yo creo que hacer una pizza en casa es muy sencillo, hacer 40 millones de pizzas, servirlas en 30 minutos a la misma hora que todo el mundo la quiere, que es a la hora del partido del Real Madrid-Barcelona, pues es muy complicado, ¿no? Nosotros pues realmente conseguimos hacerlo, se basa en modelos predictivos pero tradicionales, se basa en la experiencia del personal de tienda, de operaciones, pues que son capaces, hombre, si tuvieras 100 repartidores durante todo el día, pues sería muy sencillo, ¿no? O sea, tienes que programar las personas que van a estar en tienda para cuando se produce el pico de demanda, tienes que saber cómo va ese pico de demanda según los días. Entonces, toda esa predicción tiene un impacto muy grande en la cuenta de resultados y en la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, hay unos modelos y luego también hay experiencia de las personas, donde pueden jugar con ciertos parámetros para el reparto, ¿no? Tratamos de mejorar el Customer Experience, entonces tratamos de acertar lo máximo posible con la hora en la que te decimos que la pizza va a llegar a tu casa, ¿no? Bueno, pues en cuantas situaciones, pues hay jefes de tienda más conservadores que a lo mejor tratan de poner un pequeño colchón, con lo cual tienes el efecto de que la pizza te llega más tarde de lo esperado, lo cual pues crea insatisfacción, ¿no? O puede llegar antes, con lo cual a lo mejor la persona ni siquiera está en casa, ¿no? O sea, acertar es muy importante en este negocio, ¿no? Pues nosotros aspiramos a que la inteligencia artificial nos ayude realmente en este proceso de negocio, ¿no? En cumplir la promesa del delivery. ¿Basado en qué? Pues después del experimento que hemos hecho, pues nos hemos dado cuenta que realmente pues, es importante seguir profundizando en la transformación digital, hacer una migración pues, a la nube,
crear todos esos lagos de datos. Tenemos muchos datos, tenemos un data warehouse, los explotamos, somos muy buenos con el business intelligence, pero antes de entrar en la inteligencia artificial yo creo que hay un paso adicional que es poner ese dato a disposición de todos los distintos microservicios que tienes que crear, pues para llegar a predecir ese proceso de negocio. Y con ello pues nuestra base de clientes pues aumentará si, bueno, además del consumo de una pizza sabrosa, que eso está por demás, pues cumples en la garantía de servicio, ¿no? Por eso para nosotros sí que es la parte en la que queremos llegar a la inteligencia artificial. Luego en el comercio electrónico, pues oye, pues proporcionar una experiencia pues lo mejor posible, donde a través de inteligencia artificial ofrezcas aquellos productos que por una diferente serie de algoritmos pues seas capaces de ver que el cliente pues tiene lo que realmente va a desear, ¿no? Es como estás a veces en la web de Amazon y dices, es que saben lo próximo que quiero pedir, ¿no? Pues llegar a ese nivel de sofisticación pues sería algo en el marketing one-to-one a lo que esperamos desde el grupo Telepizza. Carlos, tú comentabas algo con respecto a los datos y los modelos predictivos. Sí, nosotros, o sea, yo lo que comentaba también Emilio, nosotros nos hemos encontrado en la implantación de la inteligencia artificial con un problema de expectativas, ¿no? El hecho de que precisamente los modelos predictivos, basados en descubrimiento de patrones ocultos, muchas veces esperamos que el algoritmo acierte en un 100%, y cuando uno pretende encontrar patrones ocultos es porque los humanos no somos capaces de determinar cuál es el patrón inicialmente. Por eso vamos a intentar que una máquina encuentre un patrón que nosotros no somos capaces de encontrar, a base de darle datos y datos y datos y meterle matemática. Bueno, un compañero mío decía que si un algoritmo es capaz de acertar mejor que una moneda al aire, ya es un buen algoritmo, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es exagerando, ¿no? Pero es verdad que nuestros usuarios sí que tienen expectativas altísimas, ¿no? Nosotros hemos hecho un experimento con un modelo que no es de inteligencia artificial pura, pero es de clusterización, un KNN, y cualquier fallito que tiene el modelo, porque nosotros no hemos encontrado esa variable que está caracterizando ese conjunto, pues enseguida lo critican, eso está mal, esto no se puede usar, para eso ya lo hago yo. Y yo creo que es un reto realmente el poder conseguir llegar a las expectativas que están altas, ¿no? Uno de los puntos que yo creo que has hablado tú es, lo tenemos en Dufry no está hecho, pero lo teníamos en mente, es utilizar la inteligencia artificial para determinar el surtido óptimo a tener en tienda. Pero no solo el surtido óptimo cuando pues este artículo es mejor que lo saquemos de la tienda, este artículo es mejor que lo incluyamos, sino también predecir o estimar de una manera más o menos semiautomática las manchas. Pues mira, es mejor que tener toda esta superficie para perfumería, esta superficie para alimentación, incluso utilizando una predicción más o menos del flujo de pasajeros, los planogramas a través de las tiendas y determinar en este mueble es mejor que tengamos en estas estanterías esta serie de productos, porque por aquí, yo qué sé, se mueven más los rusos, se beben más vodka, entonces lo vamos a poner ahí. Entonces, ¿habéis avanzado en ese sentido? Nosotros estábamos, te digo, es uno de los temas pendientes que tenemos, porque lo consideramos muy, muy interesante. Sí, nosotros el proyecto que tenemos ahora en marcha, estamos ahora a punto de lanzar el primer release interno, acabando el primer sprint, está basado en un modelo, en este caso no es predictivo, es un modelo de analítica prescriptiva, de optimización, con un conjunto de restricciones muy elevado. Y el fin, porque ya no es una prueba de concepto, es un proyecto que se va a poner en marcha, es que la toma de decisiones de los surtidos de todas las tiendas de Merlin en España ya no sea por expertise de personas, sino sea apoyado en los datos. Y sí, estamos cerca de junio, julio, se pondrá en marcha el primer piloto. O sea, sí que está lanzado. Y nosotros queríamos utilizar, hablando de lo otro, de la gestión de la demanda, también está un poco unido. El cálculo de la demanda se realiza pues utilizando métodos predictivos en cuanto utilizando ventas históricas, eventos que hayan podido haber, ofertas que hayan podido haber, y las replicamos en el futuro, pero lo que no estamos utilizando es el índice de penetración y los pasajeros que tenemos en las tiendas y los flujos
porque no tenemos ese dato. Nosotros tampoco. Tenemos el footfall, pero no tenemos el footfall por sección. Lo comentaba con Aarón, yo creo que es un tema de en las colas para la optimización de la mejora de satisfacción del cliente, como el hecho de ventas perdidas por no tener suficientes vendedores en el punto de venta, porque no estás observando cuánta gente hay ahí y no haces un forecasting de lo que te va a suceder, ¿no? Ese dato es una carencia. Sí, para mí es relevante también. Y ahí es donde entramos realmente en el cambio de paradigma. Yo creo que estamos dándole vueltas a un concepto que era el concepto empírico de la información y cómo históricamente se estaban manejando los datos para promover o para intentar acercarnos a las necesidades que tenemos de satisfacción, cuando lo que tenemos que ver es otro concepto, más en el concepto holístico, en el que no solo los datos que ahora mismo nosotros estamos manejando, y comparto las inquietudes, primero por niveles de servicio y de compromiso que tenemos con nuestros clientes. Estaba también en una sociedad competidora de Telepisa con los mismos objetivos de entrega en unos tiempos muy ajustados, y efectivamente el famoso partido del Real Madrid minuto 93 nos descabaló, me imagino que a vosotros exactamente igual. Pues toda la previsión posible, ¿no? Pues lo que empezamos a necesitar es, en esa visión holística, mucho más datos de los que ahora mismo no tenemos. Y ahí es donde entra en juego que vamos a tener que adquirir esos datos, que vamos a tener que interpretar esos datos, y cuando seamos capaces haremos una mejor gestión de la demanda. Por ejemplo, efectivamente, cómo una acción en una red social es capaz de alterar absolutamente el marco en el que nosotros hemos estado trabajando para una acción promocional. O cómo efectivamente que se retrase un vuelo que llega a un aeropuerto te hace cambiar absolutamente toda tu disposición. O cómo eventos que bueno, no se sabe por qué extraña razón aparecen, te cambian totalmente. O sea, quien está manejando ahora mismo la demanda no es precisamente nuestras visiones históricas, sino acciones que otras áreas de nuestra organización, que si no están integradas con nosotros, pueden trastocarnos absolutamente. Sí, totalmente. Entonces, visión holística, primero, empecemos a olvidarnos de datos históricos, ¿vale? Y sobre todo incorporar otros datos que son totalmente ajenos a nuestra organización, el tiempo, variables que ahora mismo consideramos que no forman parte de nuestro negocio y los ignoramos. Por lo que veo, el nombre del evento de End-to-End parece que tiene todo el sentido del mundo, porque habla de esa integración que parece que todos reclamamos, poder tener una visión y acceso. Muchas veces solamente vemos al cliente final a través de un vidrio opaco en donde solamente podemos ver su silueta. Sin embargo, sabemos que otras personas en nuestra misma organización sí tienen esta información en un momento determinado, o sencillamente un tercero. Entonces, esto nos lleva a la tercera pregunta que teníamos hoy, ¿no? En el mundo de la transformación digital se habla del impacto del cliente final, ¿no? Y por lo que he escuchado, que han comentado desde que comenzamos esta charla, parece que el cliente final, hoy más que nunca, en los negocios de restauración y claramente en negocios como el Leroy Merlin y Dufry, juega un papel importante. Realmente la inteligencia artificial podrá ayudarnos en ese respecto. Si incorporamos aún más información, podremos hacerlo mejor. Aquí el primer paso es el conocer al cliente, ¿no? A todas las marcas lo que nos ocurre es pues, que una persona que va a una tienda pues, es un consumidor. Entonces la diferencia entre consumidor y cliente es que el cliente lo tienes que identificar, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer en nuestro caso? Pues tienes que hacer estrategias de migración de los pedidos de domicilio, de delivery, pues los que vienen ya por internet o por la aplicación, por la app, pues ya están identificados. Los que vienen por teléfono, pues tienes que hacer una estrategia de disminución de ese número de pedidos y una estrategia al mismo tiempo de captura de su correo electrónico para ya poder empezar a tener esa relación uno a uno, ¿no? Y lo mismo en la tienda. O sea, en la tienda hay que transformarla digitalmente para que la experiencia del consumidor pues, sea una experiencia en la que, pues, a través de una app de fidelización o un kiosco o diversas maneras, pues conseguir capturar su identidad, ¿no? Pues al final pues lo que
lo que buscamos todos. Una vez que tienes eso, pues ya puedes empezar a recopilar datos y es en base a los datos donde luego entra la inteligencia artificial. Y sé que estamos insistiendo mucho todos los ponentes en los datos, pero es que al final, si recordáis el mundo de informática tradicional, hacías un programa que era el algoritmo, entraban los datos, el algoritmo trataba los datos y había una salida, ¿no? Y ahora son los datos los que fabrican el algoritmo. Con muchos datos hay unos elementos que crean el algoritmo. Entonces, la lógica viene de los datos. Por eso hay algoritmos, que le ha ocurrido pues, a grandes compañías de Internet, que tienen un sesgo racista o un sesgo de otro tipo. ¿Por qué? Pues porque los datos en los que se basaban, que probablemente son un reflejo de la sociedad en la que estaban esos datos, pues tienen ese sesgo. Luego el algoritmo tiene ese sesgo. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Pues en base a esos datos es capaz de predecir mejor que pues, las personas que reponen stock en tiendas de otro tipo de comercio, pues seguramente que lo hacen mejor. En nuestro caso, pues aspiramos, aunque no lo hemos conseguido, a que esos, por ejemplo, esos tiempos de reparto o esos productos que se le ofrecen al cliente, pues sean mucho más relevantes para la persona que si fueran por un modelo tradicional. Entonces, el dato es la clave principal, tenerlo bien organizado, aunque sea un dato no estructurado en un data lake, tenerlo bien organizado para luego generar los algoritmos que te den un resultado adecuado. Se habla de los entrenamientos de los algoritmos con datos, tienes que entrenar el algoritmo para que la inteligencia artificial empiece, a partir de ese entrenamiento, a producir resultados adecuados. Entonces, como yo decía al principio de la exposición de la primera pregunta, yo creo que estamos todos empezando y que nos queda mucho camino, ¿no? Nos queda mucho camino. Claramente algo que ha sido una barrera natural con inteligencia artificial es tener los casos de uso. Como dicen, si ya existieran ya estarían implementados, pero los casos de uso de cómo lo vamos a implementar en un momento determinado todavía están pendientes de ser descubiertos. Yo entiendo que existe una gran tentación de incorporarlo en muchas de las herramientas que tenemos hoy en día, porque sabemos que las herramientas que tenemos hoy en día naturalmente tienen debilidades. Sin embargo, ahora voy a hacer una pregunta sobre este mismo punto y es, hablamos de sesgo en inteligencia artificial. Sabemos que acaba de salir dentro de la GDPR incluso algo que específicamente comenta de que si se va a tomar una decisión sobre una persona, ¿okay? Tiene que ser posible ser explicado por qué hemos tomado esa decisión sobre esa persona, ¿no? O sea, por qué hemos decidido no darle un crédito, por qué hemos decidido ofrecerle pañales a una señora que se ha conectado a internet que tiene 15 años y nadie sabe que está embarazada, como es el ejemplo al cual normalmente alega mucha gente en el área de inteligencia artificial. O sea, ¿cómo gestionamos eso exactamente? O sea, ¿hay un sesgo? ¿Deberíamos ser solamente operativos en los procesos de optimización? ¿O debemos darle rienda suelta y pensar que vamos a tener la suficiente ética para manejar adecuadamente esta relación con el cliente final? ¿Qué creen, antes de cerrar esta pregunta, qué les pasa por la cabeza sobre esta reflexión? Difícil. Sí, es complicada, Reflexión filosófica y casi más moral y ética que más de una cuestión de algoritmos o de matemáticas o de ciencias, ¿no? Empezando por la primera parte de la reflexión. Es un tsunami todo el proceso de la transformación digital y IoT, Big Data o Machine Learning. Entonces, subirnos a esa ola, o sea, nos tenemos que subir. Desde luego sí tenemos que atrevernos a hacer pruebas de concepto que realmente nos aprendamos todos qué es lo que podemos tener. Y mantener ese sesgo moral dentro de esos algoritmos para evitar... Bueno, aquí estamos, yo creo, creando algoritmos no para prescribir servicios al cliente, sino para gestionar, para optimizar. O sea, para de alguna manera dar más valor a nuestras organizaciones, aumentar los márgenes, ¿vale? Darle oportunidades. O sea, hacer más eficiente los equipos de entrega a domicilio en la última milla, hacer más eficiente el desperdicio,
si estamos trabajando en el caso de Telepizza nosotros con productos frescos, por lo tanto tiene una caducidad y eso no se puede tirar a la basura. Todas estas cuestiones, bueno, tampoco entran en ese ámbito que tú estabas enfocando tu última parte de la pregunta, que era muy delicada, pero no tenemos por qué asustarnos en el hecho. De hecho, ahora mismo estamos recibiendo esos inputs ahora mismo. O sea, nadie se preocupa por qué cuando tú estás en Facebook te aparece no sé qué anuncio a la derecha. O cuando sales de una red social y te metes a buscar algo en Google, te encuentras otra recomendación. Somos conscientes de que estamos utilizando herramientas teóricamente gratuitas o con poco coste para nosotros, donde el verdadero precio que estamos pagando es la información que le estamos pasando a nosotros. Sin embargo, queda abierta la pregunta del operativo o hasta dónde llevar la inteligencia artificial, porque el problema que mencionas es, lo han tenido el PageRank de Google. Si tú haces una búsqueda en el Google de mi laptop, seguramente las búsquedas que resulten sean diferentes a una misma búsqueda que tú hicieras en tu browser. Sí. Y es porque los algoritmos se han adaptado y te han encerrado en una especie de burbuja de información que está muy asociado a ese patrón de conducta y de aprendizaje de la persona. Si me permites, Sharon. A eso me refería, sí, cuando preguntaba hacia dónde deberíamos evolucionar en este punto. Ya vemos que la Comunidad Europea ha tomado acciones directas y dice, oye, aquí no se toma una decisión con respecto a una persona si no se la puedes explicar. Pero no se ha prohibido la electricidad y en algunos países llevan a la silla eléctrica a la gente, ni se ha prohibido la energía nuclear y otros países la están utilizando para tirar bombas. O sea, lo que quiero decir con esto es que usemos la tecnología y apliquemos dentro de nosotros, que somos empresas con una responsabilidad corporativa, con una responsabilidad social, apliquémosla allá donde realmente nos estamos beneficiando de estas herramientas. Por la segunda parte, evidentemente esto implica que lo tenemos que usar. Yo, por contestar a tu pregunta de cómo se supervisa esas decisiones, yo soy pesimista, lo veo muy difícil. O sea, que un humano supervise a un robot es muy complicado porque nuestra capacidad de proceso en nuestro tiempo es muchísimo menor. Entonces, que las decisiones que tomen los algoritmos seamos capaces de explicarlas cuando el algoritmo es autofabricado por los datos mediante una serie de procesos, pues va a ser muy difícil. Entonces, muchos puntos de GDPR y los que lo hemos implantado últimamente, pues sabemos lo complejo que es el llegar hasta el fondo de los puntos, pues son difíciles y en la práctica de implantar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de decisiones, ¿me han dado un crédito o no me lo han dado? Pues irás a una oficina o irás a preguntar o llamarás a un call center y te dirán, pues Dios mío, ¿qué le digo yo a este cliente, ¿no? Que llama para que le explique por qué su credit rating es negativo y no será posible dar una explicación profunda, ¿no? Simplemente, oye, pues es que no ha pasado los procesos de aprobación de nuestro banco, de nuestra compañía, ¿no? Entonces yo veo que va a ser complejo. Lo único que se me ocurre es que haya otras inteligencias artificiales que supervisen esas inteligencias artificiales. Pero ya empezamos a soñar con la ciencia ficción y con pues, muchas películas que hemos visto que pensamos que era imposible que eso llegara a la práctica y muchas cosas son realidad a día de hoy, ¿no? Correcto. Nos queda poco tiempo y me gustaría ver si alguien del público hace preguntas, pero quisiera hacer una pregunta adicional antes de terminar y tiene que ver con, hasta ahora, hemos entendido qué pasos o hemos planteado, qué experiencias hemos vivido para abordar, aproximarnos a este mundo de inteligencia artificial. Y ahora la pregunta que cabe es, ¿qué barreras hemos tenido que superar o qué barreras existen para que efectivamente podamos andar este camino? Hemos mostrado la ruta, hemos tomado ese camino. ¿Qué barreras nos encontramos ¿Qué barreras tuvimos que superar para poder entrar en este camino? Porque seguramente hay resistencia y creo que se mencionó en algún momento de las preguntas que se respondieron anteriormente. Yo creo que va a tener un impacto alto en
en las personas, en el trabajo, van a cambiar muchos puestos de trabajo. Ahora hay gente con mucha experiencia que toma decisiones, y poner a máquinas a tomar decisiones supone que hay personas que dejarán de tomar decisiones. Entonces esas personas pues tendrán que dedicarse a otras labores, a lo mejor a supervisar a las inteligencias artificiales que supervisen las inteligencias artificiales. Entonces estamos en un mundo cambiante, es un tsunami, como decía uno de mis compañeros, al que nos tendremos que adaptar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, el hecho de la opacidad, de extracción de esa trazabilidad de la entrada a la salida de la toma de decisiones, hay mucha resistencia. Sí, un poco parecido. La gestión del cambio es brutal. Lo que antes hacían muchas personas pensando durante mucho tiempo, ahora te lo dice la máquina y te lo tienes que creer. Y si no te lo crees y lo modificas, ya estás cambiando el patrón, por lo tanto estás desvirtuando esa predicción. Lo que hemos hablado antes también es importantísimo, tenemos que tener el dato, y para tener el dato tenemos que tener el dato, pero no solo tener el dato, tenemos que tener el dato con una calidad buena, y eso es muy difícil. Necesitamos para eso tener una buena integración de sistemas, si es que existen, o tener uno único, que en algunos casos es súper difícil, y necesitamos también conocer al cliente, que lo hemos hablado, y conocer al cliente también es muchas veces complicadísimo. Con todo eso, metido en una bolsa, pues obviamente los procesos cambian, y lo que cambia es el trabajo. Diría que no es que vaya a haber menos trabajo, sino que lo que cambia es que tienes que realizar otra serie de trabajo. Eso es importante. Bueno, yo, a menos que tengan algo más que agregar, me gustaría aprovechar los últimos 5 minutos para responder, para que el público hiciera alguna pregunta a los participantes de la mesa de hoy. Si tienen alguna duda o curiosidad que quisieran compartir con ellos de la experiencia que han vivido. Como ven, cada uno ha trabajado diferentes escenarios de utilización, con diferentes escenarios, en diferentes contextos de la inteligencia artificial y de su propio modelo de negocio, por lo cual tenemos 5 minutos para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No te oímos. Sí, lo que ha dicho antes del dato, claro, él está hablando, imagínate un partido Madrid-Barça, y claro, va 3-0, entonces en Madrid pues están comprando más telepisas, pero en Barcelona pues a lo mejor no las compran. Entonces llevar eso al dato, el dato que me va a aportar ahí, el dato es el futuro, pero claro, no sabe en la predicción de cómo va a ir un partido de cara a predecir cuántas pizzas se van a vender en Madrid y cuántas pizzas se van a vender en Barcelona. Hombre, Tú has entrado ya en el mundo de la adivinación. Todos, y claro, están hablando del dato como un dato, como el futuro, pero claro, es que hay cosas que... Pero no puedes adelantar que hay una caída de la red eléctrica y se queden todas las ciudades desconectadas. Entonces, la demanda bajaría. Ya, pero tú estás prediciendo que tanto en Madrid como en Barcelona pues hay una demanda de pizzas determinadas en el partido ese que es Madrid-Barça, que supuestamente... Pero todos sabemos que cuando uno gana, come más pizza o le apetece más, tener más ganas de llamar a Telepizza que cuando pierde tu equipo de fútbol. Eso es cierto. ¿Sabes? Eso es cierto, Entonces, está comprobado. Eso está comprobado. En las dos ciudades tienes las ventas más altas en ese partido. A ver, yo creo que la inteligencia artificial no es inteligencia adivinatoria, entonces yo creo que se basa en unos patrones y en unas posibilidades. Sobre la demanda total, el porcentaje que influye es bajo, o sea que tampoco tendría un efecto tan grande en la cadena, pero te doy la razón que no podemos adivinar el resultado de un partido y predecir si va a subir o bajar la demanda en función de ese resultado. Bueno, que me pese el 3-0 es difícil. Este año es difícil. Este año es fácil predecir eso. ¿Alguna otra pregunta? Si yo, Aaron, quiero echarle una mano a Emilio. O sea, es cierto que es difícil predecir. El grado de satisfacción de lo que queremos también obtener es complejo, pero en el mundo ideal, si tú le metieras todos los datos que tienes, hablamos de millones de datos, no hablo de 3 o 4 variables, o millones de datos, sí podrías acercarte a comportamientos futuros en el que, pues, a lo mejor hay un dato que tú no conoces que refleja que ese partido lo iba a ganar el Madrid.
La pregunta es, ¿dispongo de todos los datos que influyen en ese comportamiento? Esto es, yo creo, el gran reto, ¿no? Bueno, el lado oscuro está ahí, es complicado. bueno, Es cierto. y profundizando sobre esa idea, la pregunta clave es, ¿puedo yo inducir a la gente a comer las pizzas antes de que ocurra el partido de fútbol? Eso es. Porque sin saber si han ganado o no, oye, hay un partido, vamos a hacer alguna oferta para presentar la pizza antes y durante el partido, de manera de garantizar de que se consuma y no esté bajo un esquema de depresión la decisión de si come o no come. Pero bueno, dicho esto, por favor, ¿quién tiene el micrófono? Ahí está. Perdón. Gracias. Yo quería preguntaros sobre cómo influiría la parte legislativa versus la tecnológica, porque como habéis comentado, la parte tecnológica nos permitiría recoger lagos de datos inmensos, pero yo creo que a la vez hay un freno enorme por la parte legislativa y que la gente también cada vez es más reacia a que sus datos se cojan, que ahora con la ley de protección de datos mucha gente en muchos sitios dice, ah, no, pues lo mío no, o cuando te aparece en el Facebook a la derecha la sugerencia incluso te da como mal rollo. Entonces, ¿creéis que puede haber un parón por este aspecto? Hombre, todos hemos tenido que modificar todos los sistemas, todas las webs, a todos nos han llegado 1 millón de correos antes del 28 del mes en que entraba en vigor la GDPR y nos hemos tenido que adaptar. Los datos que están regulados y que tienen los tick marks de que acepto estas condiciones, acepto las otras, acepto que me perfilen mis datos, pues con esos haces lo que te permite la ley. Entonces, hay menos... Para un mundo ideal, como decía Carlos, en el que para tomar esa decisión necesitas millones de datos, no los vamos a tener. Tendremos 500.000, pero no millones. Sí, Entonces nos faltarán datos fuera si me de radar, permites, Emilio, digamos. tenemos que distinguir entre lo que son datos estructurados, donde se nos tiene totalmente identificados, de datos no estructurados. O sea, yo he incluido antes el comportamiento de una acción, podría dar detalles, pero me lo ves a considerar que no los dé, de un comportamiento de un evento específico que hizo tambalear nuestra plataforma, la antigua plataforma de comercio electrónico en la que yo estaba trabajando, como consecuencia de una acción de un community manager. Son datos no estructurados, O sea, la capacidad que nosotros tenemos de manejar la demanda es increíble. O sea, ¿cómo podemos inferir cuestiones a nuestros clientes sin que ellos se perciban? Hay una película que hace poco han echado en el que describe, creo que fue Antena 3 por la noche, un domingo, en el que apuestan que va a identificar va a pensar en un jugador, en el número de jugador en el que estaba pensando, y lo acierta. Porque durante todo el día le han inferido a la persona que tenía que pensar en ese número, era el 55, que tenía que pensar en el número 55. Entonces, de verdad, nos están manipulando en esos datos no estructurados. Bueno, lo que tenemos que hacer es cogerlos nosotros, no cogerlos quien los están cogiendo, los agregadores, por ejemplo, Uber. ¿Os habéis imaginado por qué Uber ahora mismo, dentro de su aplicación, además de contratar los propios servicios de Uber, está identificando todos los medios de transporte que hay en una ciudad? ¿Qué le interesa? Lo que le interesa son los datos de movilidad. Y no los tuyos, que además los tiene, o los míos, porque nos tiene identificados, sino lo de todo el conjunto, haciendo mapas de calor, movimientos, frecuencias de movimientos, etc. Datos no estructurados son tan importantes hoy en día como los datos no estructurados. Aquellos, los primeros, los no estructurados, no incumplen ninguna ley de protección de datos. Están regulados por el tema de cookies y demás, pero poco. Ahí es donde está la clave, para salvar esa parte legal, creo, vamos. Pues creo que estamos pasados 2 minutos, o sea que si hay alguna otra pregunta, indecisos, este es el momento, y si no, agradecerles a todos vuestra presencia.
Comenzando por la mesa y al público presente, gracias por asistir el día de hoy a esta mesa redonda, donde nos hemos preguntado si estamos listos y si esto es un HIP o tenemos que caminar este camino. Creo que hay que caminarlo, no nos queda ninguna otra alternativa. Tiene 80 años disponible, ha llegado el momento de utilizarlo. Gracias por... Gracias.